gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos en esta noche? Amén. Bien, hermanos, gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar en su presencia en esta bonita noche. Amén. Tome su Biblia, hermano, entonces tenga la bondad. Vamos a tomar un texto de la palabra del Señor en esta noche. Y vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 7. Isaías 43, versículo 7. Entre tanto, usted lo ubica ahí en su Biblia. La bienvenida pues para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Si hay hermanos por allí por la transmisión, también un saludo especial. Y bueno, hermanos, qué bendición estar en esta semana del joven. Amén. En esta semana del joven que empezó desde el día de ayer con oración, buscando la presencia del Señor. Y bueno, hoy estamos aquí, hermanos, para escuchar el mensaje de Dios de este primer día de culto. Amén. Vamos entonces a leerlo, hermanos, a una sola voz. Es un texto muy conocido. Vamos a leerlo y dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Una vez más, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Puede tomar asiento, hermano, tenga la bondad. Bien, ustedes saben, hermanos, que esta semana el joven tiene un lema. Este lema está aquí en la parte de atrás, ¿cierto? Renueva nuestros días como al principio, que de hecho pues quedó muy bonita la decoración, amén, amén, amén. Los jóvenes hicieron muy buen trabajo, yo hice la E torcida, pero el resto quedó muy bonito. Pero gracias a Dios porque estos programas, hermanos, son bien interesantes porque nos permiten tratar temas muy específicos. Y vamos entonces, hermanos, en esta noche con el lema que los hermanos jóvenes, Dios les ha puesto en el corazón a tratar un tema similar, amén, un tema similar acerca del lema. Y pensando, hermanos, precisamente en esta frase, ¿no? Renueva nuestros días como al principio, que se encuentra en Lamentaciones, capítulo 5, versículo 21, donde leyó la hermana Jimena al iniciar el culto. Es llamativo, hermanos, primero que todo ver cómo el escritor, como Jeremías, escribe un anhelo en su corazón. Él allí está describiendo primero que todo en los textos anteriores al 21 del capítulo 5, está describiendo una situación trágica. Está recordando o llorando, por eso se llama el libro de Lamentaciones. De hecho, todos los capítulos son como las lágrimas de Jeremías expresando su dolor. Y este capítulo 5, entonces, Jeremías, primero que todo, presenta una fotografía de lo que el pueblo de Israel está viviendo en esos momentos cuando está siendo llevado cautivo por Babilonia. Y entre las cosas que dice, mire lo que dice el verso 14, los ancianos ya no se ven en la puerta, donde usualmente se hacían para enseñar a los demás, ya los jóvenes no cantan, incluso nuestras mujeres y nuestras doncellas son violadas y pasan momentos tan difíciles. Y Jeremías está allí en su dolor, ¿no? Viendo cómo todo su pueblo está llevando cautivo. En ese momento como que se desfigura lo que el Señor había propuesto para el pueblo de Israel. Así que en el versículo 21 termina diciendo las palabras que nos convocan esta noche, diciéndonos: vuélvenos, oh Jehová, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Así que vamos a hacer una breve recordación, si la palabra es válida, con Jeremías en el momento en que él estaba diciéndole al Señor que le volviera como a los días del principio. Y es probable que lo primero que Jeremías recordó en ese momento es que el pueblo de Israel nació en el corazón de Dios. Que el pueblo de Israel, primero que todo, tenía
una diferencia respecto a los otros pueblos, y era porque el Señor mismo lo había escogido. Isaías capítulo 43, verso 10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Está el Señor diciéndole al pueblo de Israel: a ustedes los escogí yo. Ustedes los escogí yo porque me fueron agradables, porque al Señor le plació que su pueblo fuera Israel. Y además de ello, mis amados hermanos, entonces esta elección del pueblo de Israel comienza con una promesa, ¿no? Nosotros conocemos la historia, una promesa que el Señor le hizo a Abraham, una promesa que le hizo a Isaac, que le hizo a Jacob, ¿cierto? Reciben de parte de Dios una promesa. Pero yo quiero que usted, hermano, me escuche lo que le quiero decir a continuación, porque creo que en parte es lo que apoya o está en el núcleo del mensaje que el Señor nos trae en esta noche. Y es que el Señor escoge, y cuando elige, cuando el Señor hace promesas, los hace con propósito. ¿Sí me escucharon, hermanos? Hace promesas con propósito. De manera que como el propósito era de Dios, y esto es importante, hermanos, el propósito de Dios con Israel no era lo que Israel quería que Dios hiciera con ellos, no, es al contrario, lo que Dios quería hacer con Israel. Y como el propósito estaba en el corazón del Señor con Israel, entonces vemos al Señor, ¿cierto?, haciendo cosas muy especiales. Le da hijos a la mujer estéril, vemos al Señor dándole fuerzas a un anciano, vemos al Señor enviando plagas a Egipto, vemos al Señor entonces abriendo el mar en dos, enviando el maná en el desierto, haciendo fluir agua de la peña, ¿cierto? Vemos al Señor derrotando a ejércitos numerosos sin armas, vemos al Señor haciendo prodigios, milagros en el pueblo de Israel para cumplir su propósito. ¿El propósito de quién? De Dios. El propósito de Dios. Por eso el Salmo 138, versículo 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. No dice al contrario, no dice Jehová cumplirá mi propósito, porque usualmente, cierto, decimos ponga sus sueños, ponga sus anhelos, ponga lo que usted anhela en el Señor, en Él cumple todos los sueños. Bueno, este texto dice al contrario: Jehová cumplirá su propósito en mí. E incluso el escritor le hace una súplica al Señor y le dice: y le ruego que no desampare esa obra que usted se ha propuesto conmigo. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor en esta noche? Así que ¿cuál era el papel que en este caso Israel o todo hombre debe cumplir cuando se trata del propósito de Dios? Y pareciera sencillo, y aunque realmente debería de serlo, ¿no? Esa función que el hombre debe cumplir es creer y permanecer fiel a Dios. No más. Porque usted no ve, hermanos, en la historia de Israel a hombres perfectos o de grandes cualidades. Lo que la Biblia nos muestra desde el Génesis hasta el Apocalipsis es un Dios poderoso. No grandes hombres, sino un Dios de hombres. Un Dios grande. Amén. Un Dios que hace los milagros, un Dios que hace los prodigios. Porque a veces enaltecemos mucho los humanos. Es que Abraham era, es que José era, es que Moisés, no, ellos eran como nosotros. Amén. Así sencillitos. De pronto no tan bajitos, pero eran sencillos, ¿cierto? Pero eran como nosotros. Pero lo que hacía la diferencia, hermanos, o lo que siempre ha marcado la diferencia, es el Dios todopoderoso que nos ha mirado con agrado. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor en esta noche? Entonces nuestra función siempre ha sido creer y permanecer. Creer y permanecer. No más. Pero esa ha sido la falla, ¿no? Precisamente ha sido la falla que nosotros hemos de pronto cometido, que Israel cometió,
Y es eso lo que empieza a truncar, como a detener, como a poner en pausa lo que Dios ha querido hacer. Eso es lo que puso en pausa lo que Dios quería hacer con Israel. ¿Qué tanto nos han predicado que desde Egipto hasta Canaán no habían 40 años de distancia? Había más poco. Pero claro, como no permanecieron, como no creyeron, entonces esto puso en pausa. Lo truncó, se demoró más. Pero hermano, vea, lo lindo de todo esto es que es el propósito de Dios. Es el propósito de Dios. Así que cuando Jeremías estaba orando al Señor, allí en Lamentaciones, y pidió que renovara los días de Israel como al principio, él lo que estaba pidiendo era que les permitiera volver al modelo inicial, que les permitiera volver a esos primeros días donde Israel vivía bajo la voluntad de Dios. Y es que la razón por la cual Israel estaba en esa situación de cautividad era precisamente porque habían cambiado a Dios. Se habían volteado a dioses ajenos, estaban desenfrenados en sus anhelos, estaban viviendo bajo su propósito, bajo sus deseos, bajo sus anhelos. Y eso fue lo que precisamente los llevó a la perdición. Entonces lo que Jeremías le está diciendo: Señor, vuélvenos al modelo inicial, cuando Israel estaba en tus manos, cuando estábamos y dependíamos de ti, cuando todo lo que nosotros queríamos hacer primero pasaba por el Señor, cuando era el Señor el que daba las indicaciones, cuando era Dios lo que decía que debíamos hacer, cuando el Señor decía salgan a la guerra o no salgan. Él quería volver al modelo inicial, a estar en sus manos. Y por eso, hermanos, el Señor este mensaje me lo ha regalado bajo el título En las manos de Cristo. En las manos de Cristo. Y en este punto, hermanos, entonces es importante analizarnos y pensarnos introspectivamente si nosotros, si cada uno de nosotros estamos alineados con la voluntad de Dios, o si en algún punto, y cada uno sabe en qué punto o en qué momento o hace cuánto, el propósito de Dios y yo vamos en lugares diferentes. Porque es posible, hermanos, que la voluntad del Señor conmigo, su propósito en mí, no esté alineado con el propósito que yo tengo hoy. Que lo que Él quiere hacer en mí no va en la misma dirección en la que yo voy o estoy en esta noche. Y yo quiero invitar a que nosotros pensemos en ello, porque una de las cosas o de los síntomas para saber si yo estoy fuera del propósito de Dios es cuando yo entro en un momento de conformismo. Y hemos predicado mucho de ello, ¿verdad? El conformismo, el estancamiento, el momento donde el crecimiento como que ya no se nota, ya no se ve ese crecimiento. ¿Sabe cuándo pasa eso, hermanos? Cuando nos alejamos del propósito de Dios. Y yo lo digo con seguridad, porque la palabra del Señor dice que la vida o la vida del justo, el hombre recto, es como la luz de la aurora. ¿Va de cuánto? ¿De aumento? Bueno, si alguien aquí en su corazón sabe en lo profundo de sí que ha llegado un momento de estancamiento, yo le invito a que de pronto reflexionemos hoy. Yo no sé si usted ha notado de pronto que las cargas que el Señor le puso a usted al principio, esos anhelos, deseos, eso que le quemaban el corazón cuando usted entregó su vida al Señor, cuando usted empezó a servirle y decía, yo me quiero esforzar por aquello, yo me quiero esforzar para servir allí, yo quiero hacer lo que pueda en el Señor para lograr hacer aquello. Hoy esas cargas ya no las queremos llevar. Nos han colocado de pronto trabajos, nos han colocado de pronto retos en la vida cristiana, nos han colocado retos en el servicio, pero ya no queremos llevar esas cargas, porque nos hemos alejado de lo que Dios ha querido hacer en nosotros. ¿Cuántos creen que hay poder en Jesús? Así que
Es en este punto, hermanos, donde al mismo tiempo como Jeremías, que fuera importante que le dijéramos al Señor: Señor, yo hoy no me siento como me sentía al principio. No me siento como cuando yo estaba en tus manos. No me siento como cuando tú guiabas, cuando tú me decías qué hacer. Cuando yo dependía en absoluto de ti, cuando mi servicio dependía de ti, cuando no habían prejuicios, cuando no habían razones, cuando no habían argumentos, cuando no habían excusas para no hacer. Es necesario que volvamos al principio, y tal vez desde este punto de vista haga falta que nosotros como siervos de Dios dejemos que Dios nos renueve y vuelva a nuestros días como al principio. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque sí, hermanos, puede ser que se nos haya apagado la chispa. Puede ser que se nos haya acabado de pronto ese anhelo, ¿no? Ese deseo, esas ganas. Y esto no tiene edad, hermanos. No tiene de pronto tampoco tiempo en el evangelio, porque llevo más, porque llevo menos. No, es sencillamente cuando nos sentimos que nos hemos alejado del propósito de Dios. Y qué bueno que volvamos al principio, donde dependemos de las manos del Señor. Y miren, hermanos, sabe, desde un punto de vista importante, nosotros deberíamos de pensar que incluso el mensaje del evangelio es un mensaje que pretende renovar al hombre, devolverlo al estado del que el Señor lo creó. Y la Biblia dice en el libro de Génesis que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. Y sabe que el Señor no formó al hombre para que se perdiera. El Señor lo formó con intenciones y volvió y lo hizo con propósito. Y le formó y le dijo: vea, hombre, usted se va a enseñorear sobre la tierra. Un propósito. Pero se desvió. Pero se apartó del propósito. Entonces el Señor, con el mensaje del evangelio, precisamente lo que el Señor ha querido hacer es volver al modelo inicial, donde el hombre pueda depender del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el salmista en el Salmo 119, verso 73 también dice: tus manos me formaron. Fíjese usted, hermano, usted es hechura de Dios. A usted lo hizo el Señor con sus manos. Lo formó, lo hizo como es. Pero así mismo como lo hizo, también nosotros en algún momento perdimos, nos desfiguramos, perdimos el modelo de Dios. Pero el salmista dice: tus manos me hicieron y me formaron. Y le pide al Señor de una súplica y le dice: bueno, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Y esto lo que está diciendo es: recuérdeme su propósito. Recuérdeme lo que usted quiere hacer conmigo. Haga su voluntad conmigo. Y esto es importante, hermanos, que lo pensemos. Porque en medio de la congregación, hermanos, han habido muchas cosas que nos han alejado del propósito de Dios. Del propósito de Dios. Vea, hermanos, esto es algo tan especial. No sé cuántos sabemos aquí, de pronto 50, digamos. Pero el Señor se forjó un propósito para cada uno. ¿Sí lo cree o no? Aquí todos tenemos un final en común. Todos queremos llegar a ese momento donde el Señor venga a recogernos, ¿verdad? ¿Cuántos le están esperando? Pero además de ello, mientras estamos en este mundo, el Señor sí se forjó a hacer algo con tu vida. Y puede ser que para llegar a esa patria que queremos llegar, sea necesario que nos mantengamos en su propósito, de llegar a ser a la estatura, de la medida que el Señor quiere que seamos. Y entonces nosotros, hermanos, hemos dejado en ocasiones que el desánimo, ¿verdad?, las circunstancias, incluso dentro de la congregación, hermanos, de pronto los problemas en la casa. Hay situaciones tan difíciles, hermanos. ¿Cierto que sí? Hoy hay momentos difíciles. Hay situaciones personales tan complejas. Uno habla con hermanos y uno mira cuando ellos se expresan con dolor, ¿no? Me dejó mi esposa y me dejó sin nada, pero yo soy cristiano, así que debo dejar las cosas así, ¿verdad?
Y otro hermano por allí me contaba, hermano, y además de eso, sabe, en mi casa, mi hijo le gusta el satanismo. Y de pronto otro hermano allí dice, hermano, ¿sabe algo? Me hace falta de pronto tener un empleo mejor. Habrá otro que dice, hermano, ¿sabe? Hay algo en mi vida que yo no he podido superar. Situaciones difíciles, hermanos. Sabe que a veces nos vemos sonreír, pero tras las sonrisas a veces hay dolor. A veces hay cosas que hieren el corazón, que están en lo profundo. Cosas que se han propuesto en el corazón que no han logrado. Propósitos, momentos de frustración. Y esas cosas, hermano, claro, parece que nos alejan del propósito. ¿Sabe algo más que nos aleja del propósito? El pecado también nos ha alejado del propósito. Hemos pecado en ocasiones, de pronto hemos cometido errores. Entonces nos hemos desfigurado del modelo inicial. Pero hermano, ¿sabe algo? Yo vengo a decirle a la iglesia en esta noche, en el nombre del Señor, que en las manos de Dios, Él renueva lo que esté dañado. Él restaura lo que esté empañado. Mi Señor con sus manos puede hacer cosas asombrosas. Mi Señor con sus manos, hermano, puede hacer cosas que usted no se imagina. Porque en las manos de Cristo, hermano, en las manos de Cristo, muchas personas soñaron, anhelaron, y muchas personas se alejaron de sus manos y no lo lograron. Pero hubo otros que sin pensarlo, sin soñarlo, sin ni siquiera imaginarlo, se quedaron en las manos de Dios y el Señor les hizo lograr cosas asombrosas. Yo hoy le quiero mostrar las manos de mi Señor, porque las manos de mi Dios, hermano, las manos de mi Señor son algo especial. ¿Sabe algo, hermanos? Mire, vea, había un hombre allí en Betsaida que venía atribulado, pidiéndole al Señor que le tocara con sus manos. No veía, no tenía ojitos en sus cuencas. Y el Señor, viene este hombre y le dice al Señor, Señor, yo quiero que usted me toque. Yo quiero que usted, por favor, con sus manos, haga algo en mi vista. No veo, perdí la visión. Y de pronto alguien aquí haya perdido la visión también, que está desenfocado, que de pronto su vista está nublada, no logra ver más allá del problema, no logra ver más allá del pecado que cometió, no logra ver más allá de la situación que está viviendo. No, sus ojos están vendados, están cegados. Pero las manos de mi Cristo, dice mi Señor que lo tocó. ¿Y sabe qué pasó? Cuando le dijo, abre los ojos, y dijo, ¿qué ves? Veo la gente como árboles. ¿Qué pasó? ¿Le faltó poder a mi Señor? No. A mi Señor nunca le falta poder. La Biblia dice que su brazo es capaz de grandes cosas. Salmo 89:13. Su brazo es capaz de grandes cosas. Su mano es fuerte. Su mano es fuerte. Pero ¿por qué escogí, hermanos, este ejemplo? Porque el Señor a uno los tocó y recibieron la vista inmediatamente. Pero cómo hemos predicado de renovación tantísimas veces, deseando que el Señor le toque el corazón a alguien, pero en ocasiones el Señor nos toca y parece que seguimos impidiendo que Él haga algo en nosotros. Así que este hombre, después de que el Señor lo tocó, veía a la gente como árboles, lograba ver, pero lograba ver nublado, no veía bien del todo, no veía con claridad, hermanos. Pero hermanos, ¿sabe qué? Nosotros debemos recordar, hermanos, que es que la obra del Señor, hermanos, Él se mueve es cuando alguien se lo permite. Él se mueve, Él renueva cuando alguien deja que el Señor verdaderamente lo toque. Pero vemos en la congregación personas como Pedro. Hemos leído San Juan capítulo 13, ¿verdad? San Juan capítulo 13 nos cuenta la historia. A mí me fascina la historia de San Juan 13, porque está mi Señor con los apóstoles allí, ¿no?
Y dice la Biblia que ya estaba él próximo a ser entregado. ¿Y qué decide mi Señor? Pone a todos los discípulos así sentaditos, todos bonitos. ¿Recuerdan el manto que tocó la mujer del flujo de sangre? Que de él fluyó poder. ¿Sí lo recuerdan? Se lo quitó. El manto que lo identificaba como el maestro, se lo quitó. Y cogió una toalla y se la amarró aquí en se la amarró. Y se hincó delante de Pedro y le dijo: Pedro, pásame el pie, póngalo acá. Le voy a lavar los pies. ¿Cuál fue la actitud de Pedro? Versículo 6. ¿Tú me lavas los pies a mí? ¿Usted, maestro, me va a limpiar a mí? ¿Usted es el que me va a tocar para limpiarme el mugre de los pies? No me vas a lavar tú a mí nunca, jamás. Pero las palabras del Señor para aquellos que no quieren permitir que Dios les toque, que los renueve, que los vuelva como al principio, que los limpie, es: si no te dejas lavar por mí, no tendrás parte conmigo. Porque el Señor es el que quita la suciedad, el mugre, el polvo, lo que estorba, todo aquello que incomoda, que te afea. El Señor lo tiene que quitar para poder que te renueves, mi hermano. Él. Pero hermano, ¿cómo es posible que Dios me lave los pies a mí? Bienvenido a la gracia. Aquí no es por merecimiento. Aquí ninguno merecía siquiera, hermanos, que nos sentáramos a escuchar su palabra. Aquí ninguno merecía que el Señor siquiera lo bautizara. Aquí nadie merecía conocer este evangelio. Ninguno de nosotros lo merecía. Así como no merecías eso, tampoco mereces el perdón. Pero el Señor te lo quiere dar. De una alabanza al Señor en esta noche. No nos neguemos, hermanos. No nos neguemos a que el Señor nos toque. Es que sí hemos predicado mucho de renovación. Es que sí hemos predicado mucho que necesitamos dejar que el Señor nos vuelva al principio. Pero es más lo que se cree que el Señor castiga los errores. Es más lo que se cree que el Señor disciplina. Y nos hemos aprendido Job capítulo 5 versículo 18. No es que el Señor también disciplina, es que el Señor corrige. ¿Cómo vamos a dejar que ese hombre peque y siga la vida como cualquiera? ¿Cómo vamos a permitir? No, el Señor no puede permitir que una persona peque y siga igual. Pues Job capítulo 5 versículo 18 dice que sí, capítulo 5 18 dice: Él hace la llaga, claro, Él corrige, Él disciplina. Él tiene que disciplinar, por supuesto que sí, pero no es lo único que hacen sus manos. Sus manos también vendan, sus manos también curan. Esa es la parte que no nos han contado tal vez. Nos ha corregido, hermanos, está bien, eso duele. Cuando le golpean a uno, eso deja moretones, pero Él también sueva. Él venda, Él cura, sus manos también restauran. ¿Sabe algo, hermanos? Hay heridas tan profundas en el corazón que yo mismo me he creado por mis errores. Y créamelo, hay ocasiones donde yo creo: Señor, ya me debería de dejar a un lado. No intente más conmigo, Señor, yo no voy a ser capaz. Tal vez haya alguien mejor por allí, con mejor corazón, para escucharte, Señor, uno más obediente. No, el Señor me muestra sus manos y me dice: venga, es que mis manos también curan, mis manos también restauran. Esa herida que tú te hiciste, yo con mis manos, las manos de Cristo, ellas vendan las heridas. Si alguien aquí, hermano, por favor,
si has perdido la visión, te has herido, te has causado daño por los errores, por la desobediencia. Está bien, hermanos, no estuvo bien hecho. Pero mi Señor está mostrando sus manos para sanar el corazón de alguien. Alguien herido, dañado por dentro. El Señor te quiere volver como al principio. ¿Lo recuerdas? ¿Cómo eras al principio? ¿Sí lo recuerdas? Qué maravilloso era, ¿verdad? ¿Cómo estamos de animados de querer hacer una cosa, la otra, predicar allí, evangelizar, ir con los niños, hacer este trabajo, trabajar, hacer allí, y que nada nos podía parar? ¿A dónde se fue eso? Es que me equivoqué. Deje que sus manos, las de Él, te sanen en esta noche. Las manos de Dios curan. Y no importa, hermanos, cuál sea la situación, cuán compleja, cuán particular sea, en las manos de Dios podemos volver a empezar. En las manos de Dios podemos volvernos a alinear en su propósito. El Señor hizo una analogía muy hermosa en Jeremías, en el capítulo 18, versículo 1 al 6. Y el Señor le dice a Jeremías: vea, Jeremías, vaya, haga lo que le voy a decir. Usted se va a ir a la casa del alfarero, allá le voy a hablar. Esta es la casa del alfarero. Escuche, hermano, escuche. Vaya a la casa del alfarero. Y cuando llegó el Señor, el alfarero tenía en sus manos una vasija y le estaba dando forma. Ahí le estaba dando forma. Esa vasija puede ser alguno de nosotros, ¿verdad? Está él allí dándole forma, dándole forma. Y de pronto se echó a perder la vasija. No, el problema no eran las manos del alfarero, no. Esas manos saben cómo formar. Esas manos saben cómo hacerlo bonito. Esas manos saben cómo hacer buenos jarrones. Pero el barro era defectuoso. Se dañó, se echó a perder en sus manos. Pero lo bonito es que Jeremías ve que el Señor coge ese mismo barro y empieza a darle forma. Y empieza a darle la forma. Y sabe, ese versículo que está ahí dice: y lo volvió y la hizo otra vasija. Pero además de que hizo e intentó hacer otra vasija, ay, lo más hermoso, la hizo mejor que la del principio. Oh, hermano, que si Dios puede hacer algo mejor, ay, hermano, mi Señor puede hacer usted algo especial en esta noche. El Señor puede hacer algo en tu vida. Tal vez cosas que tú ni siquiera has pensado, cosas que tú ni te imaginas. El Señor puede hacerte mejor. Mi Señor sabe de dar forma. Mi Señor es experto en eso. Un hombre, una persona en las manos del Señor, hermanos, es como una flecha en manos del arquero. ¿Cierto? En ese arquero experimentado que sabe coger una flecha y apuntar y no tiene miedo a fallar. Mi Señor nunca falla, nunca. Eso es un hombre en las manos del Señor. Y muchas cosas, hermanos, han pasado por las manos de Cristo. Muchas cosas. Muchas cosas el Señor ha hecho con sus propias manos. Pero sin lugar a duda, el mayor acontecimiento que le ha pasado a este mundo es que el Señor abriera sus manos para que fueran atravesadas por los clavos. Eso es lo más grande que el Señor ha hecho con sus manos. Abrirlas para que fueran atravesadas por unos clavos grandes. Y ser colgado en ese madero. Los expertos dicen, hermanos, que nuestro Señor en su agonía, en la cruz, ¿cierto? Como estaba suspendido por los clavos en sus manos y en sus pies, Él alternaba su dolor. Primero se sostenía con los clavos de sus manos y cuando sentía mucho dolor se descargaba sobre los clavos de los pies.
padeció nuestro Señor, pero Él abrió sus manos. Abrió sus manos, hermano. Las mismas manos que curaron los enfermos. Las mismas manos que te curaron a ti. Las mismas manos que partió el pan para compartirlo con los apóstoles. Esas mismas lindas manos que acarició a los niños. Esas mismas manos que nos han tocado a nosotros fueron clavadas en una cruz. Y eso se significó tanto, hermanos. Que el Señor abriera sus manos significó darnos salvación. Que Él abriera sus manos para renovar nuestras almas. Que Él abriera sus manos para darnos vida eterna por su muerte. Para extendernos gracia y no juicio. Para que por su llaga nosotros fuéramos curados. Para que nuestra maldición, hermanos, Él la recibiera y Él nos diera su bendición. Y sabe que es lo más grande, hermanos. Sabe que es lo más lindo de estas manos que se abrieron en la cruz para darnos ejemplo, que antes de que tú le sirvieras, Él nos sirvió primero. ¿Quiénes somos nosotros para decirle al Señor que no continúe con su propósito? Si Él nos creó. El versículo que leímos al principio decía, ¿cómo decía Isaías? Todos los llamados de mi nombre. A la iglesia en Belalcázar que lo llamó nuestro Señor. A todos ustedes, el Señor los formó, los creó y los hizo. Y nos hizo una promesa con propósito. Su propósito. Pero cómo nos hemos alejado en ocasiones, ¿verdad? No nos parecemos tanto a lo que el Señor ha querido hacer. Nos hemos alejado y tampoco hemos dejado que Él nos sane. Así que si en esta noche hay alguien que quiera venir acá, mire, aquí están solo las manos de Cristo, no están las mías, las manos de Cristo, queriendo sanar a alguien. ¿Alguien quiere venir? El altar, venga donde el Señor y dígale: Señor, vuélvame como al principio, renuéveme como al principio. Yo quiero ser como cuando tú tenías el control de todo. Yo quiero depender de ti como al principio. Tú tenías el control, Se me fue la pasión, se me fue el anhelo, se me fue el deseo, se me fue las ganas, se me fue esa fuerza, se me perdió, se me embolató. Algo sucedió, pero se fugó de mí ese anhelo de ser abnegado cuando de ti se trata. Si se me perdió, ya no es como antes, no es como antes. Quiero volver al principio, cuando estaba en tus manos, Vamos a estar de pie, iglesia, en esta noche. Porque nosotros necesitamos volver al principio. Hemos estado viviendo la vida a veces a nuestra manera, como bien nos parece, pero resulta que eso nos puede hacer fracasar. Por favor, que alguien vuelva al principio y permita que las manos de Cristo lo toquen en esta noche. Esas manos sanan, esas manos curan las heridas, esas manos restauran los propósitos. Lo que Él ha querido hacer, Él lo puede restaurar. Lo que el Señor te prometió, lo que el Señor te mostró que iba a hacer contigo y que tú crees que ya Él no lo va a hacer, Él hoy te quiere decir: sí puedo hacerlo.
déjame yo te toco en esta noche, déjame yo te restauro, déjame yo te renuevo, déjame yo restablezco lo que perdiste, déjame yo te vuelvo a colocar la corona que tú crees que no mereces. Recuerda que no es por merecimiento, no es que tú seas muy bueno, es que tenemos un Dios que es muy bueno y por eso Él abre sus manos. En las manos de Cristo, hermano. No es el esfuerzo que haces, no es lo mucho que te esfuerzas, no es lo mucho que tú crees que puedes hacer. No, son las manos de Cristo, son las manos de Cristo las que restauran, las que dan bendición, las que ofrecen vida eterna. Son sus manos las que nos vuelve al principio. Son sus manos las que nos vuelve al principio. Son sus manos las que nos vuelve al principio.